Un joven cocinero salva un restaurante del desastre. El director general estaba cenando en secreto. El jefe de cocina tiró el delantal al suelo y se marchó 27 minutos después de comenzar el ajetreo de la cena del viernes. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Al principio nadie se movió en la cocina. Los cocineros se quedaron allí, con los platos a medio preparar, esperando a que alguien les dijera qué hacer. Seguían llegando pedidos, 6 para una mesa, 4 para otra y otros 8 en la pizarra. La impresora de tickets seguía escupiendo papel como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. El chef se había ido y nadie sabía qué iba a pasar, excepto una persona. Luis Ortega no alzó la voz, no gritó órdenes, simplemente dio un paso adelante, se limpió las manos en el delantal y empezó a emplatar el siguiente plato. Tranquilo, preciso, como si fuera un turno más. 2 pollos a la parmesana, un chuletón poco hecho y el salmón con un toque de limón, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Pero todos le escucharon. Alguien le pasó los platos. Otro cogió las pinzas, otro empujó hacia adelante el siguiente pedido, y de alguna manera, sin título, sin permiso, Luis había tomado el mando. En el comedor nadie sabía que la cocina casi se había hundido, excepto un hombre. Estaba sentado cerca del fondo, solo, con una camisa azul planchada y unos pantalones negros lisos. No parecía un crítico, no parecía un VIP. Pidió en voz baja y lo observó todo. El servicio, el ritmo, el personal. Y cuando el jefe de cocina salió y los camareros empezaron a susurrar entre ellos junto a la estación de bebidas, también se dio cuenta. No se levantó, no hizo ninguna llamada. Simplemente esperó. Observó lo que sucedió a continuación. Observó cómo el ruido en la cocina disminuía y luego volvía a aumentar, no en caos, sino en ritmo. Observó cómo los camareros empezaban a moverse más rápido, con más confianza. Observó cómo los platos salían correctos, a tiempo, calientes, limpios. Observó a Luis. No el nombre ni el currículum, solo el trabajo. Luis nunca levantó la vista, nunca preguntó si lo que estaba haciendo estaba permitido. Se movía como alguien que no tenía nada que demostrar y todo que proteger. La comida llegó a las mesas. Los clientes siguieron comiendo. Nadie se quejó. Los camareros siguieron sonriendo. Nadie sabía lo que casi había pasado. Y esa era la cuestión. Al final del turno, el director general estaba en la oficina haciendo llamadas frenéticas. La subdirectora estaba revisando currículos en su teléfono, tratando de averiguar quién podría sustituir al chef. Luis fichó sin decir nada. No esperó a que le dieran las gracias. No explicó lo que había hecho. Simplemente se desató el delantal, cogió su mochila y se marchó por la puerta trasera como si fuera una noche cualquiera. El hombre de la camisa azul pagó la cuenta y dejó una propina ligeramente superior a la media. Luego se dirigió al aparcamiento, se subió a un coche negro de alquiler y llamó a su asistente. «Soy Alan Drayton», dijo. Su voz era firme y concisa, familiar para cualquiera que hubiera asistido a llamadas con inversores o reuniones de alto nivel. «Quiero que saques los expedientes de los empleados del Delancey Prime de Elm Ridge», dijo. «Empieza por la cocina. Busca a un cocinero llamado Luis. Aún no sé su apellido». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Hay algo en concreto que deba buscar?», preguntó el asistente. «Sí», respondió Alan. «Busca a la persona que salvó la noche». Colgó. Las luces del restaurante se apagaron a sus espaldas. El caos había terminado, pero algo le decía que lo que había sucedido en aquella cocina era más que un golpe de suerte. Aún no conocía toda la historia, pero iba a averiguarla. Luis Ortega, cocinero de línea, contratado hace 6 meses,
a tiempo parcial. Eso era todo lo que decía el expediente a primera vista. Alan Drayton estaba sentado solo en su oficina el lunes por la mañana temprano. El edificio aún en silencio, las luces tenues, el café enfriándose junto a su codo. El fin de semana no había atenuado lo que había visto, más bien lo había agudizado. Sacó el resto del expediente de Luis de Recursos Humanos, tarjetas de control horario digitales, evaluaciones de compañeros, registros de incidentes. No tardó mucho en darse cuenta de que no había ningún incidente registrado, ninguna queja, ninguna nota de la dirección. Luis llegaba puntual, fichaba al terminar su turno y nunca pedía nada. Sin formación culinaria oficial, sin certificados, un título de secundaria de un instituto público al otro lado de la ciudad, ex empleado de una tienda de comestibles. En la solicitud de empleo había indicado cocinar para mi familia como habilidad especial. Allen siguió leyendo. Había 2 evaluaciones de compañeros escritas a mano en el expediente. No eran obligatorias, solo comentarios opcionales recopilados durante un ejercicio interno del equipo unos meses atrás. La mayoría de los empleados escribieron 1 o 2 líneas. Las de Luis eran más largas. Luis es el tipo que arregla las cosas sin hacer un escándalo. Simplemente se da cuenta. Si yo meto la pata, él me ayuda a arreglarlo. No me regaña delante de todos. Simplemente se asegura en silencio de que todos quedemos mejor de lo que somos. Allen se recostó en su silla. Había visitado docenas de establecimientos en todo el país. Algunos estaban impecables. Otros tenían dificultades. Pero todos tenían algo en común. Algunos hacían ruido y otros hacían que las cosas funcionaran. La mayoría de las empresas prestaban atención a los primeros. Luis era de los segundos. Alan abrió una nueva pestaña y sacó los registros de turnos del viernes. Los registros con marca de tiempo mostraban cuándo llegaban los pedidos y cuándo se completaban. El ritmo nunca bajaba, ni siquiera después de que el jefe de cocina se marchara. Eso no debería haber sido posible. Alan cogió el teléfono. Consígueme una reserva en Delancey Prime, Elm Ridge. Una mesa tranquila, apartada del salón principal. Mañana por la noche. ¿Nombre? No nombre, dijo. Solo resérvala. ¿Quiere que el gerente sepa que vendrá? No, colgó el teléfono. De vuelta a la pantalla, el registro digital de Luis decía 4:02 p.m. Salida 11:47 p.m. 7 horas, sin descansos registrados. Alan sacudió la cabeza. La mayoría de la gente se habría asegurado de que alguien supiera lo que había hecho. Habría dicho algo. Se habría atribuido el mérito. Luis ni siquiera había puesto su nombre en los platos. Miró el expediente una vez más. No había nada sospechoso. Pero eso era precisamente lo sospechoso. Este chico había pasado desapercibido. No porque se estuviera escondiendo, sino porque el sistema no estaba diseñado para detectar a alguien como él. Allen cerró el expediente. Mañana por la noche volvería. No como director general, solo como un hombre que buscaba la verdad detrás de una cocina que debería haberse derrumbado, pero no lo había hecho. Y un cocinero que no esperó permiso para mantenerla en pie. La segunda vez que Allen entró en Delancey Prime era un martes por la noche. Más tranquilo, más silencioso, sin presión en el ambiente. Perfecto para observar. Llevaba la misma camisa abotonada y los mismos pantalones. Sin séquito, sin mencionar su nombre en la recepción. Solo otro cliente que pedía una mesa en un rincón, lejos de la barra. Desde donde estaba sentado, tenía una vista despejada del paso de la cocina. No era una cocina abierta, no del todo, pero podía ver lo suficiente. El ritmo, las caras, la velocidad. Luis estaba allí, la misma gorra negra, las mismas mangas remangadas. Su puesto preparado, movimientos precisos. No dirigía nada, al menos oficialmente. Pero Alan se fijó en a quién miraban los demás cuando necesitaban aclarar un pedido.
¿Quién daba instrucciones rápidas cuando las cosas empezaban a atascarse? ¿Quién revisaba 2 veces los platos antes de pasarlos? Luis no levantaba la voz, no imponía su autoridad, pero la cocina se movía a su alrededor como si fuera la gravedad. Alan lo observó cruzar la línea y arreglar en silencio una guarnición antes de que saliera un plato. Lo vio limpiar una encimera que no le correspondía limpiar. Lo vio enseñar a un nuevo lavaplatos cómo cargar las bandejas sin romper los vasos. 5 segundos de instrucción, nada del otro mundo. El chico no paraba de moverse, pero no había nada de prisa en él. La comida salió a tiempo, caliente, limpia. El personal de servicio se movía sin tensión. No había ningún indicio de que 5 días antes este lugar estuviera a punto de desmoronarse. Cuando la camarera se acercó para rellenarle el agua, Alan señaló hacia la cocina. «Qué tranquilos están ahí atrás», dijo. Ella sonrió. «Solo gracias a Luis». «Sí, sí, él es el pegamento». Alan ladeó la cabeza. «Es cocinero de línea, ¿verdad?». Ella asintió. «Técnicamente sí, pero seamos sinceros. Si él se va, este lugar se hunde». Lo dijo en tono de broma, pero no se rió. Alan dejó pasar el comentario. «¿Y el gerente?». Ella se encogió de hombros. «No suele venir aquí a menos que haya algún problema grave. Luis se encarga de todo». «¿Por qué no lo han ascendido?». Ella miró a su alrededor como si alguien pudiera oírla, y luego se inclinó un poco. «No creo que lo vean así. No tiene formación oficial, no hace política. Pero aquí todo el mundo sabe que si quieres que algo se haga bien, se lo pides a Luis». Alan asintió lentamente. «Gracias». Ella sonrió y se marchó. Él se quedó otros 30 minutos. Terminó de comer y dejó la misma propina, por encima de la media. Luego salió sin decirle nada al gerente. No era el lugar para montar una escena. Eso vendría después. Esta noche se trataba de confirmar algo, y lo había conseguido. Luis Ortega no tenía un título, pero tenía algo más importante: respeto. No exigido, ganado, y nadie en la empresa tenía ni idea. Alan cerró la puerta tras de sí y se sentó frente al gerente regional, con los brazos cruzados y sin sonreír. «Háblame de Luis Ortega». Mason Graves levantó la vista de su ordenador portátil, sorprendido. No estaba acostumbrado a que lo llamaran a la oficina central a menos que algo hubiera salido mal. Y desde luego no estaba acostumbrado a reuniones sorpresa con el director general. «Luis es uno de nuestros cocineros de línea. Es sólido, llega a tiempo, no da problemas». «¿Eso es todo?». Mason dudó. «Bueno, sí, es de confianza, callado, no tiene mucho carisma para liderar, pero es un buen chico». Alan no pestañeó. «El viernes pasado estuve en tu local de Elm Ridge. Me quedé durante el servicio de cena. Tu jefe de cocina se marchó en plena hora punta. ¿Lo sabías?». Mason parpadeó. «Yo, me enteré a la mañana siguiente. Pensé que el director general se había encargado». «No lo hizo. La cocina casi se viene abajo. ¿Sabes quién mantuvo el tipo?». Hubo una pausa. «Luis». Alan asintió lentamente. «Luis». Mason se recostó en su silla sin saber muy bien a dónde quería llegar Alan. «Bueno, eso es impresionante, sin duda. Pero aún así, él no es realmente... ¿No es realmente qué? Material para la dirección. Es joven. No tiene título en cocina. No tiene, ya sabes, pulido». Alan dejó que eso se quedara en el aire un momento. «No tiene pulido», repitió con voz plana. «Solo quiero decir que no es el tipo de persona a la que solemos ascender. No tiene la experiencia necesaria. No encaja con la marca, si eso tiene sentido». «No lo tiene». Mason carraspeó. «No digo que no sea valioso. Solo creo que tenemos que ser realistas sobre el tipo de liderazgo que queremos cultivar».
Alan se inclinó hacia adelante. Déjame contarte lo que vi. El chef se marchó. La cocina se paralizó. Nadie sabía qué hacer. Y este chico, un cocinero de línea sin título, sin formación, sin cargo, dio un paso al frente. Dio órdenes. Controló los tiempos. Mantuvo la línea en movimiento. La comida estaba buena. El servicio siguió su curso. La mayoría de los clientes ni siquiera se dieron cuenta de que algo había ido mal. Hizo una pausa, con la mirada fija en Mason. ¿Y me estás diciendo que no tiene madera de directivo porque no lo parece? Mason abrió la boca, la cerró. Alan continuó. Hablé con el personal. Todos señalaron a Luis como la persona que mantiene ese lugar en pie. No tu director general, no tu gerente. Él. Mason tragó saliva. Ha habido cierta tensión en esa cocina. ¿De qué tipo? Bueno, Luis y el jefe de cocina no siempre se han llevado bien. Diferencias de personalidad. A veces discute las órdenes. ¿Porque las órdenes son incorrectas? Mason se encogió de hombros. No conozco los detalles. Deberías. Alan se puso de pie. Esto es lo que va a pasar. Voy a enviar a alguien para que haga una auditoría cultural completa en Elm Ridge. Discretamente. Quiero todos los nombres, todos los jefes de turno, todos los conflictos registrados. Y quiero un informe completo de por qué se está presionando a la persona más competente de esa cocina en lugar de apoyarla. Mason asintió lentamente. Sí, señor. Ellen se dirigió hacia la puerta y luego se volvió. Y una cosa más. Sí, si Luis Ortega sale de esa cocina antes de que yo vuelva a hablar con él, lo consideraré un fracaso de liderazgo. No suyo, tuyo. Salió de la habitación sin esperar respuesta. Luis estaba limpiando la mesa de preparación cuando el hombre entró. No llevaba traje, ni carpeta, solo una camisa abotonada y una mirada tranquila. No era alguien de los clientes habituales, ni del personal de cocina, ni de reparto. No desentonaba, pero tampoco encajaba. ¿Luis Ortega? Preguntó el hombre. Luis levantó la vista, cauteloso. Sí, el hombre le tendió la mano. Alan. Luis dudó y luego se la estrechó. Me gustaría hablar unos minutos, dijo Alan. A solas, tú y yo. Luis miró al subgerente, que fingía no mirar. Luego volvió a mirar a Alan. ¿Eres de la empresa? Sí, dijo Alan, pero no estoy aquí para hacer comprobaciones. Luis se secó las manos en el delantal y señaló con la cabeza hacia la puerta del callejón. Salieron a la parte trasera, donde el ruido de la cocina dio paso al murmullo de la ciudad. Solo dos hombres apoyados contra la pared de ladrillo detrás de un restaurante, uno tratando de entender, el otro tratando de pasar desapercibido. Estuve aquí el viernes pasado, dijo Alan, en el comedor. Vi cómo se marchaba el chef. Vi lo que pasó después. Luis bajó la mirada, con la mandíbula apretada. Supuse que alguien lo vería. No parecía que estuvieras intentando que te vieran. No lo estaba. Alan lo estudió. Mantuviste la cocina a flote, no esperaste, no preguntaste, simplemente lo hiciste. ¿Por qué? Luis se encogió de hombros. Porque alguien tenía que hacerlo. Eso es todo. No era tu trabajo. Luis lo miró. ¿Importa? Alan negó con la cabeza. Para mí no. Luis asintió lentamente. Me alegro, porque a nadie más le ha importado. Alan dejó que pasara un momento. ¿Alguna vez has pedido más responsabilidad? Una vez, dijo Luis. Hace un par de meses. El jefe de cocina se rió. Dijo que no estaba preparado, que debía centrarme en no quemar la pasta. Alan no respondió de inmediato. No tienes formación, al menos no sobre el papel. Lo sabes, dijo. Luis asintió. Sé lo que soy, pero también sabes lo que haces. Sé cómo debe funcionar una cocina, dijo Luis. Sé lo que se siente cuando todo va bien.
Cuando todos se cuidan unos a otros. Cuando la comida llega a tiempo y nadie grita. Y cuando algo sale mal, Luis miró hacia la puerta de la cocina. Se oye, cada segundo. Alan asintió. He leído tu expediente. He hablado con el personal. Todos dicen lo mismo. Tú haces que este lugar funcione. En silencio, sin reconocimiento. Luis esbozó una media sonrisa. No lo haces por reconocimiento. No, dijo Alan. Pero tampoco deberías tener que luchar por el respeto básico. Luis se quedó callado. Alan se acercó. No estoy aquí para ofrecerte un título, dijo. Todavía no. Estoy aquí para decirte que lo veo. Lo que hiciste, lo que has estado haciendo. Y ya no soy el único. Luis apretó la mandíbula. No vas a pedirme que lo arregle todo, ¿verdad? Preguntó. Porque no estoy seguro de poder hacerlo. Alan negó con la cabeza. Te pido que te quedes. Solo el tiempo necesario para que averigüemos por qué hemos dejado que alguien como tú pasara desapercibido. Luis apartó la mirada, pensativo. Luego asintió con la cabeza. De acuerdo, dijo. Pero no esperes discursos. No contaba con ellos, dijo Alan sonriendo. Volvieron al interior, sin apretones de manos, sin cámaras, sin anuncios, solo dos hombres entrando en una cocina, uno finalmente visto, el otro finalmente escuchando. El miércoles, la cocina parecía más fría y no tenía nada que ver con la cámara frigorífica. Luis lo notó en cuanto entró por la puerta trasera. Menos saludos, menos miradas, un cambio en el ambiente, tenso y vigilante. El tipo de silencio que no significa paz, significa que algo se avecina. Le habían reducido los turnos, sin explicación, solo un nuevo horario en la pared con su nombre escrito en letras más pequeñas. El viernes y el sábado, las noches más concurridas, desaparecidos. El jefe de cocina, Rick, ya no le hablaba directamente, solo a través de otras personas. Dile a Luis que revise el almacén. Dile a Luis que vuelva a hacer la salsa, como si no estuviera en la sala. Luis no reaccionó, no discutió, simplemente hizo su trabajo, como siempre. Pero lo notaba. Algo había cambiado desde aquella conversación en el callejón. Se había corrido la voz, no era oficial, pero había suficientes rumores como para despertar sospechas. Y no tardó mucho en que alguien lo dijera en voz alta. ¿Te crees que eres un héroe o qué? La voz vino del otro lado de la línea. Jesse, uno de los pinches de cocina, el chico de Rick. Lo dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, pero lo suficientemente bajo como para que no se pudiera señalar. Luis no respondió. Siguió cortando cebollas. Al día siguiente, la freidora se apagó accidentalmente en plena hora punta. Luis se dio cuenta. La volvió a encender. No dijo ni una palabra. El viernes por la noche, alguien olvidó pedir pollo extra. Luis improvisó un sustituto y salvó el plato especial. Una vez más, sin hacer ruido. Pero siguió ocurriendo. Pequeñas cosas. Cosas pasivas. El tipo de sabotaje que desgasta lentamente a un hombre, que le hace cuestionarse si vale la pena. Cuando llegó el domingo, Luis estaba pensando en marcharse. No porque no pudiera soportarlo, sino porque no estaba seguro de que importara. Hasta que Kayla, una de las camareras, lo encontró apoyado contra la pared trasera durante el descanso, frotándose el puente de la nariz. «Tienes muy mal aspecto», le dijo. Luis no se rió. No tenía fuerzas. «Creo que lo dejo», dijo. Kayla se sentó a su lado. «Rick tiene a toda la cocina paranoica», le dijo. «Ha oído que la central estaba husmeando y ha decidido que tenía que ser por él. Así que ahora eres tú. Tú eres la amenaza». Luis negó con la cabeza. «Solo intento que la comida no se enfríe». «Lo sé», dijo ella. «Todos lo sabemos». Él la miró. «Entonces, ¿por qué todos actúan como si yo fuera el problema?»
Porque te vieron, dijo ella. Eso es todo. Te notaron y eso pone nerviosa a la gente. Han sido invisibles durante tanto tiempo que creen que la atención solo conduce al castigo. Luis se recostó contra la pared. Yo no pedí esto. No tenías que hacerlo, dijo Kayla. Te lo has ganado. Se quedaron sentados en silencio durante un minuto. Luego ella lo miró. Escucha, el tipo de la camisa abotonada, el que hablaste atrás, sé quién es. Luis arqueó una ceja. Kayla asintió. El director general, el fundador, el gran hombre en persona, Alan algo. Luis sintió un nudo en el pecho. No lo sabía cuando hablé con él, dijo. No importa, dijo Kayla. No le hablaste como si fuera un ejecutivo. Le hablaste como alguien a quien le importa este lugar. Luis no respondió. Ella se levantó. Si te vas ahora, ¿qué crees que le dirá eso? Él no contestó. Ella no esperó. Luis se quedó allí fuera mucho tiempo después de que ella se marchara. El tiempo suficiente para que cambiara el turno. El tiempo suficiente para decidir que aún no había terminado. La llamada llegó a las 9:06 en punto. Al mediodía se había ordenado al personal que se presentara en el comedor para una reunión obligatoria, sin explicaciones, solo un tono que hizo que todos acudieran temprano. Rick estaba de pie cerca de la pared del fondo, con los brazos cruzados y el rostro tenso. A su lado había varios de sus chicos, con los hombros rectos y la mirada atenta. Luis estaba solo junto a la entrada de la cocina, con los brazos a los lados. Tranquilo, pero no relajado. Alan Drayton entró por la puerta principal sin anunciarse, sin tarjeta identificativa, sin traje, con la misma camisa abotonada y la misma confianza tranquila. Pero esta vez, todos sabían quién era. Se acercó al mostrador de recepción, miró alrededor de la sala y empezó a hablar antes de que nadie pudiera hacerle una pregunta. He estado en muchos de nuestros restaurantes durante el último año, dijo. Algunos buenos, otros con dificultades, pero solo hay unos pocos en los que entro y veo algo diferente. Hizo una pausa. Vine aquí hace 2 semanas como cliente. Pasé por un servicio de cena que debería haber sido un desastre. Su chef se marchó. Su liderazgo desapareció. Pero la comida salió, caliente, a tiempo. Ningún cliente se enteró de lo que había pasado. Miró alrededor de la sala. ¿Saben quién hizo que eso fuera posible? Nadie se movió. Alan volvió la mirada hacia Rick. Me han dicho que no te quedaste en la cocina esa noche. Me han dicho que tu primera reacción fue culpar a otros, no buscar soluciones. ¿Es eso cierto? Rick abrió la boca, pero no dijo nada. Alan no esperó. He leído los registros de los turnos, he hablado con tu personal, he visto las cámaras. No estoy aquí para preguntar qué pasó. Ya lo sé. Dio un paso adelante, con voz firme. Estoy aquí para preguntar por qué la única persona que dio un paso al frente aquella noche ha sido objeto de represalias desde entonces. El silencio fue sepulcral, embarazoso. Alan se volvió hacia el personal. Sé cómo son las represalias. Las he visto antes. Le recortaron los turnos, le aislaron, le convirtieron en el problema cuando lo único que hizo fue evitar que su equipo se hundiera. Volvió a mirar a Rick. Espero más de un líder, y cuando no lo obtengo, hago cambios. Rick apretó la mandíbula. Con todo respeto, tuviste tu oportunidad de mostrar respeto, dijo Alan. En lugar de eso, elegiste la política. Rick no discutió, solo asintió una vez y se marchó. La puerta se cerró tras él con un silencio que lo decía todo. Alan miró al resto del personal. No estoy aquí para castigar a nadie más. Estoy aquí porque vi algo que hay que proteger y construir. Se volvió hacia Luis. No pediste reconocimiento, no pediste responsabilidad, pero la asumiste de todos modos. Te ofrezco la cocina. Murmullos. Un grito ahogado.
Luis no se movió. No necesito un discurso, dijo Alan. Solo una respuesta. Luis miró alrededor de la sala. Vio a los camareros, a los cocineros, al lavaplatos que siempre se quedaba hasta tarde, a Kayla con los brazos cruzados, observando con mirada cómplice. Asintió con la cabeza. De acuerdo, dijo, pero lo haremos bien, sin gritos, sin culpar a nadie, solo comida limpia y respeto. Alan sonrió. Exacto. Miró al resto del equipo. Esto no es un nuevo comienzo. Es una corrección. Hagamos que valga la pena. Y con eso salió por donde había entrado, sin aplausos. Solo el sonido de todos respirando de nuevo. Luis entró en la cocina a la mañana siguiente antes que nadie, sin música, sin gritos. Solo el suave zumbido de los motores de la nevera y el sonido constante de sus propios pasos sobre las baldosas. Se quedó allí un segundo y lo asimiló. La quietud, el peso de todo aquello. La cocina parecía igual, pero no lo era. Ya no. Se ató el delantal como siempre, sin chaqueta, sin el uniforme de chef, solo la misma gorra negra, las mismas mangas remangadas hasta los codos. Luego empezó a limpiar, no porque estuviera sucio, sino porque era importante, porque si iba a dirigir este lugar, tenía que empezar desde cero, literalmente. El equipo fue llegando poco a poco, uno por uno, al principio en silencio, indecisos, esperando a que alguien hablara primero. Kayla fue la primera en romper el silencio. Se acercó al pasaplatos, se inclinó y dijo, ¿y ahora qué, jefe? Luis no levantó la vista. Ahora trabajamos. No fue un discurso, no fue una reunión motivadora, pero fue suficiente. A la hora del almuerzo, la cocina parecía diferente, no más ruidosa, solo más ágil, más ligera. Los platos se movían con más intención, sin dudar, sin miradas de reojo hacia la oficina del gerente, solo trabajo en equipo. Luis no gritaba órdenes, no lo necesitaba. Iba pasando por los distintos puestos, comprobando las salsas, probando las guarniciones, haciendo preguntas. ¿Te gusta trabajar en la parrilla?, le preguntó a Mateo, un joven cocinero que solía trabajar en la preparación en frío. Mateo se encogió de hombros. Sí, es que nunca lo había pedido. Luis asintió. Esta noche te toca. A ver qué tal lo haces. Sin dramas, solo confianza. Más tarde ese mismo día, encontró el antiguo horario en la oficina con tachones en rojo sobre su nombre y horas tachadas. No lo rompió. No dijo nada al respecto. Lo sustituyó por uno nuevo, limpio, equilibrado, justo. Al final del turno, Luis reunió al personal, pero no para una reunión, solo para decir unas palabras. No estoy aquí para ser el próximo Rick, dijo. No estoy aquí para asustar a nadie para que haga su trabajo. Solo quiero que la comida sea buena y que todos salgamos un poco menos cansados de lo habitual. Alguien se rió, no de él, solo de la verdad de sus palabras. A veces meteremos la pata, añadió Luis. Entonces lo arreglaremos. Nos haremos responsables. Pero se acabaron los gritos. Se acabó salir en mitad del turno. Se acabó hacer que la gente se sienta pequeña. Eso se acaba ahora. Todos asintieron con la cabeza. Nadie aplaudió, pero tampoco nadie apartó la mirada. Ese fin de semana, las cifras fueron las mejores en 3 meses. Las comidas se sirvieron más rápido. Hubo menos comidas gratis. Las propinas fueron más generosas. Los clientes dejaron notas en los recibos. La comida estaba increíble. El mejor servicio que hemos recibido aquí. Parece que el lugar ha vuelto a la vida. Alan recibió el informe el lunes por la mañana. No llamó, no envió ningún correo electrónico. Simplemente sonrió al ver las cifras. A los 6 días, la rotación de personal se había reducido a 0. A los 10 días, un antiguo cocinero que había dimitido 2 meses antes
Llamó y preguntó si había alguna vacante. Luis lo contrató, pero solo después de hacerle una pregunta. ¿Estás listo para hacerlo a nuestra manera esta vez? El cocinero asintió. Sí, solo quiero volver. Luis le tendió un delantal nuevo. Entonces, bienvenido a casa. Aún no tenía título. No lo pidió. Todos lo llamaban chef. 6 meses después, Delancey Prime tenía el mismo aspecto por fuera, la misma fachada de ladrillo, el mismo letrero, las mismas especialidades en la pizarra junto a la puerta. Pero dentro, algo había cambiado. No era más ruidoso, ni más elegante, simplemente mejor. Movimientos más limpios, manos más firmes, menos voces elevadas. Un equipo que trabajaba como si se tuviera confianza. Alan entró sin llamar, sin reserva, sin carpeta, solo por curiosidad. No había vuelto desde la reunión. La camarera no lo reconoció, pero le ofreció una mesa cerca del fondo. La aceptó, se sentó en silencio y observó. Luis estaba en la línea, no por encima de ella, no detrás de una ventana, en ella, sin chaqueta, con las mangas remangadas, el delantal atado y la sartén en la mano. Trabajaba en su puesto como si no hubiera salido de allí, como si el título no importara, porque para él no importaba. Pero ahora la gente lo miraba. Alguien gritó, «Chef, la mesa 12 necesita un plato sin gluten». Luis no levantó la vista. «Usa el risotto de reserva, sin harina. Comprueba la etiqueta». Otro cocinero pasó detrás de él. «Nos faltan 2 raciones de halibut». «Quítalo de la pizarra», dijo Luis. «Sustitúyelo por el salmón especial. Diles que les invitaremos al postre». El equipo se movía como si lo hubieran hecho cientos de veces, porque lo habían hecho, bajo presión, bajo fuego, bajo Luis. Alan observaba, con los brazos cruzados, sin sonreír, pero orgulloso. Se quedó a comer, pidió pasta. Estaba perfecta, al dente, caliente, en un plato limpio, sin complicaciones. El camarero, un chico nuevo con ojos penetrantes y manos nerviosas, le rellenó el agua 2 veces y no se quedó mirando. Después de firmar la cuenta, Alan se levantó y se dirigió a la cocina. No se anunció. Simplemente se inclinó junto al pasaplatos y esperó. Luis lo vio después de emplatar 2 platos y limpiar la encimera. Se acercó, se quitó los guantes y asintió levemente con la cabeza. «No pensé que volverías». «Siempre vuelvo», dijo Alan. Luis arqueó una ceja. «¿Una visita secreta?» «No, en realidad no», respondió Alan. «Solo quería ver si se había quedado pegado». Luis señaló detrás de él. «Se ha quedado pegado». «Me he dado cuenta», dijo Alan. Se quedaron allí un momento. El ruido de las sartenes detrás de ellos, las tickets imprimiéndose, un camarero gritando, «Runner-up», al final del pasillo. «Has construido algo aquí», dijo Alan. «No solo comida, cultura». Luis se encogió de hombros. «Yo no lo construí, solo me aparté y dejé que la gente hiciera lo que ya sabía hacer bien». Alan sonrió levemente. «Sabes, he estado en más salas de juntas de las que puedo contar. He oído todas las estrategias, todos los modelos de retención, todos los casos prácticos sobre liderazgo. Ninguno se acerca a lo que tú has hecho con el sueldo de un cocinero de línea y una freidora estropeada». Luis no respondió. «¿Alguna vez has pensado en hacer esto a gran escala?», preguntó Alan. «¿Ayudar a otros locales a hacerlo bien?». Luis miró por encima del hombro a su equipo. «Todavía no», dijo. «Esta cocina todavía me necesita». Alan asintió. «Es justo». Empezó a darse la vuelta, pero se detuvo. «Tienes algo que el resto de nosotros hemos olvidado», dijo. «No lideras con autoridad, lideras con presencia». Luis lo miró a los ojos. «Sigo siendo solo un cocinero». Alan sonrió. «Por eso funciona». Salió por donde había entrado.
Luis volvió a la cocina. La parrilla necesitaba atención. Había que remover la pasta. El equipo se movía rápido, concentrado, y Luis estaba justo donde quería estar, no en el centro de atención, en el centro de la acción. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.